Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este free webinar de Codificando la Cosmética Actual. ¿No? Sean bienvenidos. Vamos a tener una hora de esta clase, de este free webinar, conversando sobre algunas tendencias en cosmética y espero su participación. ¿No? Voy a hacer una breve presentación y algunas instrucciones para el inicio de este pequeño espacio. Voy a proceder a apagar mi cámara por temas de conectividad para que no se ralentice. Bueno, me presento, me llamo Erika Paredes. En esta oportunidad seré la facilitadora de este free webinar. Algunas indicaciones generales en cuanto a este curso es que durante la presentación le pido el apoyo a todos de mantener apagados sus micrófonos, sus cámaras para evitar alguna distracción, ruido de fondo. ¿No? Recomiendo mucho el uso de levantar la mano y el micrófono en el momento de preguntas o de comentarios, y ya que ahorita no dispongo del chat para poder leer sus consultas. Al final de la presentación habrá un espacio para preguntas. Alguna otra indicación más es cerrar las ventanas, aplicaciones que no estén en uso para mejorar la señal, y recomendar ver la presentación en pantalla completa, ¿no? Para las personas que no puedan acceder de facilidad a esa opción, en la barrita de abajo hay unos 3 puntitos y ahí está la opción de pantalla completa. Bueno, me presento. Como mencioné, me llamo Erika Paredes, soy químico farmacéutica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy especialista en el desarrollo de productos cosméticos. Ya llevo más de 5 años de experiencia en la industria, sobre todo en el área de innovación y desarrollo. No, he tenido posiciones como formuladora en empresas como Life Beauty Corporation, y actualmente me desempeño como Technology Transfer Analyst en Belcor. No, ambas posiciones se encuentran en el área de I+D, de innovación y desarrollo, donde vemos pues digamos, el nacimiento, la creación de un producto hasta su producción y lanzamiento. Para comentarles un poco sobre la misión que tenemos es promover la interacción y formación técnico-científica con el fin de mejorar los procesos industriales, y además de contribuir el intercambio de ideas y la utilización de información, especialmente en áreas de la química y afines. En cuanto a la visión, ser una organización internacional de referencia en la capacitación, promoción y desarrollo tecnológico. Ahora, con respecto al objetivo del curso. En este free webinar, el objetivo es proporcionar al participante una comprensión técnica, clara, actualizada sobre temas que ocurren en la industria cosmética, específicamente en la formulación de cosméticos waterless, el uso de sulfatos, la seguridad de ingredientes naturales y la evaluación científica de los parabenos, que mucho se ha comentado sobre estos conceptos o sobre estos temas. Tal vez algunos de ustedes habrán escuchado sobre productos como libre de sulfato, libre de parabenos, o la tendencia actual de productos naturales, producto vegano. Vamos a conversar un poquito sobre cada uno de ellos y cuál es su mito, cuál es la verdad que dice la comunidad científica sobre cada ítem.
Entonces vamos a arrancar con el tema de cosmética waterless. No, la cosmética waterless, en su traducción al español, es cosmética libre de agua o productos anhidros. Entonces, de manera introductoria, el agua se considera el disolvente más utilizado en cosméticos, ¿no? Si ustedes revisan el listado de ingredientes, el etiquetado de los productos, la mayoría van a encontrar que en la primera línea o el primer ingrediente de los listados es el agua. Por ejemplo, en este primera imagen tenemos al agua, el water, en primer lugar, que significa que es el ingrediente en mayor concentración o mayor porcentaje en este producto. En esta segunda lista también vemos el agua en primer lugar y en esta tercera lista también encontramos al agua en primer lugar. Entonces, como ustedes si ponen a revisar sus productos como shampoo, acondicionador, algún serum, más una crema facial, incluso por ahí algún protector solar, van a encontrar que el agua se encuentra en la primera línea o el primer ingrediente en el listado. Entonces, el agua es el más utilizado en la industria, es el disolvente, digamos, universal, y se considera que se encuentra en más del 70% de los productos cosméticos. Entonces, tomando esto como introducción, lo que se está proponiendo es tener productos con menor huella hídrica o menor uso de agua. Y por eso en los últimos años ha ido cobrando más fuerza este tipo de formatos, ¿no? Cosméticos waterless. Son fórmulas sin agua añadida que promueven mayor sostenibilidad, incluso mayor concentración y eficacia. Pero ¿qué hay detrás de estos productos? ¿Realmente es así? ¿Cuáles son los desafíos para un formulador, para un químico cosmético? Vamos a conocer un poquito más sobre su origen, su expansión de esta tendencia. La tendencia waterless empezó en Corea del Sur, ¿no? Nació ahí y se fue adaptando en la Comunidad Europea, luego en Estados Unidos, porque ellos se iban alineando a este movimiento, ¿no? Esta tendencia de sostenibilidad con mayor responsabilidad ecológica se iba intensificando y los países poco a poco lo fueron adaptando al día de hoy, ¿no? Y actualmente marcas globales han incorporado líneas waterless. Pero químicamente, ¿qué son? ¿No? ¿Cómo podemos definir cosmético waterless con fundamento, con un concepto más técnico? Un cosmético waterless son productos desarrollados sin agua añadida como ingrediente principal. Entonces, pueden ser fórmulas, pueden ser productos anhidros o concentrados que no contienen agua añadida como tal, pero que sí pueden contener extractos acuosos. Por ejemplo, este es un jabón, esta foto que ustedes pueden observar aquí es un jabón que no tiene agua añadida, pero que puede contener extractos acuosos como aloe vera. O el extracto de aloe vera dentro de su composición tiene agua. Pero este producto sí se considera waterless porque no se ha añadido directamente agua, ¿no? Entonces, en estos productos el agua no se utiliza como un solvente base en la formulación.
Estos son jabones a base de glicerina, por ejemplo. No se ha utilizado agua. ¿Qué beneficios podemos nosotros encontrar en este tipo de productos? En primer lugar, al ser un producto anhidro, sin agua en su contenido, hay un menor riesgo microbiológico, ¿no? El contenido de agua de este producto es menor, por lo tanto, no hay un espacio, no hay un medio para un crecimiento microbiológico. Al no tener este riesgo microbiológico, no es necesario el uso de conservantes, ¿no? En algunas fórmulas, y eso va de la mano con estudios de estabilidad, estudios microbiológicos, algunas fórmulas tal vez no requieran conservantes y otras probablemente sí. Entonces, pero hay un menor uso de conservantes. Otro beneficio es la portabilidad. Al ser formatos más pequeños, ¿no? Ya no, un ejemplo, un shampoo sólido, un shampoo en barra, al ser más pequeño ya nos genera una ventaja de poder trasladarlo, ¿no? El uso como un artículo de viaje, por ejemplo. El consumidor ya va valorando esa adaptabilidad o esa portabilidad. Otro beneficio que los empaques son más compactos. No, generalmente en un producto cosmético, la mayor cantidad del costo se va en el empaque, ¿no? Pero al tener un producto ya sólido, el empaque ya no necesariamente va a ser el más costoso. Ya se podemos acomodar o economizar en ese lado. Otro beneficio, y es la razón también de este tipo de productos, es que tiene menor huella hídrica, ¿no? Menor consumo de agua, y eso está muy relacionado con el impacto ambiental, la sostenibilidad. Otro beneficio que empiezan a aparecer formatos innovadores, ¿no? Como las barras, como los aceites multifunción, los sticks o los bálsamos. Otra ventaja que vemos en estos productos es la alta concentración de activos, ¿no? Y eso sí tiene mucha relación, porque al ser, digamos, anhidros, se puede incorporar mayor cantidad de activos y pues resaltamos más ese beneficio en el producto, mayor eficacia. Y también al ser anhidro el producto, tienes mayor estabilidad físico-química. Entonces, algunos ejemplos de productos waterless. Tenemos las barras sólidas, y encontramos en este formato shampoos sólidos, acondicionadores sólidos. También hay como cremas sólidas, ¿no? Que simplemente agregas un poco de agua, lo frotas y ya tienes el producto para usarlo. Otro producto waterless son los polvos, ¿no? Este formato de polvos ya es bastante conocido, más que nada por el lado de maquillaje, ¿no? Las sombras, los polvos compactos, pero para ir, digamos, más en la parte de innovación, nosotros podemos ver incluso exfoliantes en polvo, ¿no? El modo de uso es más o menos: agregas un poco de agua con el polvo y ya tienes el exfoliante para usarlo. Otro ejemplo de producto waterless son los aceites, ¿no? Que también es un formato ya conocido, ¿no? Hay aceites para el cabello, incluso aceites corporales. Pero esta innovación se ha dado porque son aceites multifunción. Y estos aceites multifunción lo que hacen es que dentro de su composición tienen bastantes activos o aceites esenciales, aceites vegetales, que van a aportar ciertas propiedades,
¿no? Y pues podemos utilizarlos como aceites corporales y también capilares. Y otro ejemplo de este tipo de productos son los sticks o bálsamos, ¿no? Muy común en lo que son los labiales. Los labiales son muy comunes en este formato, pero para ya ir yendo un poco más en la parte innovativa, lo último que ha salido son estos fotoprotectores en barra, o la marca Tokobo, me parece que ha sido la pionera en sacar ese formato, que es, digamos, un ejemplo bastante representativo de cosmético waterless. Y en el lado técnico, ¿no? ¿Qué implicancias técnicas encontramos con los cosméticos waterless? En primer lugar, vemos que hay una mayor concentración de activos, ¿no? Y por lo tanto, vamos a requerir controles de estabilidad físico-químico para corroborar que estos activos realmente estén siempre en toda su vida útil del producto. El siguiente punto es la selección de excipientes anhidros compatibles, ¿no? El tema de seleccionar los tensoactivos en una fórmula de shampoo, los emolientes, tal vez en una fórmula de fotoprotectores o de acondicionadores en polvo, ¿no? Hay que seleccionar bien cuáles son los compatibles. El tercer punto es el riesgo reducido de contaminación microbiana. Y esto es una ventaja que se tiene de este tipo de formatos. No, nuevamente, al ser productos que son anhidros, la, la contaminación microbiana es menor, el riesgo es menor. Y el uso de conservantes, por lo tanto, también es menor. Otra implicancia técnica son los ajustes en proceso, ¿no? Aquella empresa que toda su vida ha fabricado shampoo líquido o acondicionadores en emulsión, que quieran mudarse, que quieran empezar a innovar en este tipo de productos, van a tener que conseguir nuevos aparatos, nuevos equipos, ¿no? Porque el proceso de elaboración es muy diferente, ¿no? Hay que adaptar, ¿no? Equipos como que permitan la fusión, ¿no? El punto de fusión, ¿no? El prensado, el moldeado de estos productos. Otra implicancia técnica son los desafíos sensoriales. Un consumidor está bastante acostumbrado a tener, por ejemplo, nuevamente cito al shampoo, a un shampoo líquido, aplicárselo en la mano y luego aplicárselo en la cabeza, ¿no? En el cuero cabelludo. Y ellos al masajearse ya sienten la textura de la espuma, sienten como el olor también. Entonces, toda esa experiencia sensorial se tiene que encontrar también en un producto waterless, ¿no? Y ahí está el desafío, porque los tensoactivos sólidos no necesariamente nos van a dar ese mismo sensorial. No, o tal vez también las fragancias, alguna fragancia no vaya a dar ese mismo sensorial que encontrábamos cuando era en formato líquido. Entonces, la dispersión, el espumado, la rehidratación en el uso también es parte de la evaluación como químico cosmético. Bueno, hasta aquí era el punto de cosméticos waterless. Ahora voy a continuar con el siguiente punto, que son los sulfatos. Y nos hacemos la pregunta, ¿los sulfatos son amigos o enemigos? Muchos de ustedes habrán visto en muchos productos cosméticos que mencionan libre de sulfatos, libre de sulfatos.
pero realmente los sulfatos son dañinos. ¿Qué es lo que dice la comunidad científica detrás de todo esto? Y eso vamos a revisar ahora mismo. ¿No? Hay muchos mitos, ¿no? Muchos mitos que se comentan sobre los sulfatos. El primero es la sensibilidad. ¿No? Que el sulfato no es, digamos, compatible para aquellas personas que tienen la piel sensible. El segundo punto es la toxicidad, que el sulfato es tóxico. Y el tercero, que también se ha escuchado mucho, que el sulfato, productos con sulfatos promueven la caída del cabello. Nos vamos a ver cada uno de ellos. Con el tema de sensibilidad. La irritación por un sulfato, ¿no? Aquellas personas que son sensibles, con pieles sensibles, cueros cabelludos sensibles. La irritación no proviene netamente de un sulfato, sino de cómo está esa fórmula, cuál es el porcentaje que tienen los tensoactivos en esa fórmula, cuál es el pH de ese producto. ¿No? Es la suma de varios puntos para que finalmente un producto pueda irritar. Si bien es cierto, hay pieles que son muy sensibles y que probablemente el sulfato como si sí pueda reaccionar en estas pieles, pero no se trata de generalizar, porque también factores como porcentajes, pH, influyen en estas reacciones. El siguiente punto, que es la toxicidad. Hasta el momento no hay evidencia que los sulfatos sean tóxicos y en las concentraciones cosméticas aprobadas. Se han hecho, hay muchas investigaciones, muchos artículos que hablan sobre este tema, han investigado y no hay evidencia de que los sulfatos, los tensoactivos, los sulfatos causen algún tema de toxicidad. Y finalmente, el tema de la caída del cabello. Igual, hay varios estudios que han buscado alguna relación entre la caída del cabello con los tensoactivos, específicamente con los sulfatos. Y no han encontrado una correlación entre esa caída con el tensoactivo. ¿No? Sino que la caída del cabello está asociada a factores biológicos, más no del uso de este tipo de productos. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué evidencia científica tenemos? Desde el punto de vista de seguridad, los ingredientes que contienen sulfatos, como el sodio lauril sulfato o como el sodio lauret sulfato, que son los tensoactivos aniónicos aprobados, cuentan con ese respaldo de seguridad, ¿no? Dentro de concentraciones aprobadas para productos cosméticos. El siguiente punto es la concentración de uso, ¿no? Los niveles típicos en productos, en champús o en jabones, aseguran una eficacia tanto en la limpieza y que no son irritantes, ¿no? Esos porcentajes de uso dentro de estos tipos de productos que utilizan estos tensoactivos es seguro y hay una mínima, digamos, reacción de irritación. Y el tercer punto es el pH, que se debe formular a pHs balanceados, ¿no? pHs fisiológicos, y se debe también formular con otros tensoactivos. Siempre se recomienda utilizar no solamente el sulfato, no solamente un solo tensoactivo como el sulfato, sino también
mezclar, utilizar otros tensoactivos para tratar de disminuir esa irritación, ¿no? Ejemplos de tensoactivos que podrías utilizar para acompañar al sulfato son los anfóteros y los no iónicos. Y bueno, vamos a conocer algunas diferencias claves entre los sulfatos y algunos sistemas sin sulfatos, ¿no? Habíamos visto que un ejemplo de sulfato es el lauril sodio sulfato, o en su nombre INSI, el sodium lauril sulfate. Este tensoactivo es bastante detergente, es un muy buen limpiador y suele ser, dentro de los dos sulfatos, el más irritante, ¿no? Porque tiene alto poder de limpieza y también tiene mayor capacidad desengrasante. El otro sulfato es el lauret sodio sulfato. Es, digamos, la forma etoxilada, es más suave, ¿no? Por esta diferencia de este grupo etoxilado, lo vuelve más suave. También tiene un mejor desempeño sensorial. Igual sigue teniendo muy buenas características de limpieza. Y los sistemas sin sulfatos, ¿no? Actualmente los productos libres de sulfatos en su reemplazo tienen, los más conocidos son los sulfonatos, ¿no? Que son otro grupo. También son tensoactivos aniónicos, ¿no? Pero son mucho más suaves. Y al ser mucho más suaves, la limpieza, ese poder de limpieza también disminuye. Y entonces, en resumen, ¿no? Un sulfato, si bien es cierto, tiene muy buen poder de limpieza, eso también va acompañado con cierta irritación, nuevamente para pieles muy sensibles, pero sus reemplazos, si bien es cierto, son más suaves, son menos irritantes, pero no necesariamente son buenos en limpieza. Entonces hay que hacer un balance en el uso de estos tensoactivos. El siguiente tema es sobre los ingredientes o los productos naturales. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿lo natural siempre es seguro? ¿No? Porque la tendencia ahora es productos o cosmética natural, cosmética vegana. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿realmente son seguros? ¿Podemos confiar 100% en ingredientes naturales? ¿No? Y entonces todos los sintéticos son malos, todos los sintéticos son dañinos, y eso es lo que vamos a revisar ahora a continuación. El mercado actualmente está impulsando un fuerte posicionamiento hacia lo natural, hacia lo verde, hacia lo vegano, a lo clean, ¿no? Y por lo tanto, esta fuerte tendencia orienta a los consumidores a asumir que lo natural es mucho más seguro, que lo sintético es tóxico y puede generar un sesgo cognitivo, ¿ok? Pero la seguridad no depende del origen de la sustancia, sino que depende de su concentración, el tipo de exposición, vía de uso, la evaluación toxicológica, no necesariamente de su origen. Y eso también para que se pueda concientizar a todas las personas que estén interesadas en este rubro. Entonces vamos a hacer una diferencia, vamos a ver cuál es la diferencia entre los ingredientes naturales y los ingredientes sintéticos.
Entonces, ingrediente natural son todos aquellos que se obtienen, ¿no? De tres fuentes generales, tres fuentes principales. Las fuentes vegetales, fuentes animales o minerales. ¿No? Vegetales, que son todas las plantas, ¿no? Extractos de plantas, plantas botánicas. De fuente animal podemos tener cera de abeja, lanolina. Fuentes minerales, aquí encontramos pigmentos, ¿no? Los filtros solares, que son de fuente mineral. Y los ingredientes sintéticos son moléculas producidas por síntesis química o biotecnológica, ¿no? Y bueno, en cosmética, la pureza y consistencia suelen lograrse mejor con materiales sintéticos, ya que los procesos de obtención son ya estandarizados, ya no dependemos de si la planta está, digamos, en su temporada o la fecha en que se obtuvo, ¿no? Porque hay muchas variables en cuanto a las fuentes naturales. En cambio, en lo sintético es mucho más controlado, o hay una menor variabilidad en cuanto de lote en lote. Y con esto, con el tema de ingredientes naturales, quiero introducir un concepto, el concepto de la alergenicidad, ¿no? Los ingredientes naturales de por sí, dentro de su composición, encontramos fitoquímicos, ¿no? Fitoactivos, que van a depender, su concentración de estos fitoquímicos va a depender del clima, del suelo, la cosecha, del método de extracción, ¿no? Y también la concentración de estos fitoquímicos mm, van a variar por estos factores, ¿no? Como el clima, el método de extracción, va a impactar directamente en la concentración de estos fitoquímicos. Entonces, dentro de las composiciones de los ingredientes naturales, podemos encontrar algunos compuestos llamados alergenos, que son compuestos que van a producir ciertas reacciones en la piel o ciertas reacciones en las personas. Y estos alergenos, esta concentración de alergenos, ¿no? Nuevamente depende del clima, del método de extracción, de por sí, de cómo ha sido su vida de este vegetal. Entonces hay también una mayor probabilidad de oxidación, ¿no? Lo que incrementa la sensibilización para estos ingredientes. Entonces, muchos alergenos dermatológicos, o estos compuestos que reaccionan mucho con la piel, son muy comunes de las plantas, ¿no? Por ejemplo, compuestos fenólicos, ¿no? Que provienen de fuente cítrica, los terpenos, las furocumarinas fotosensibles que provienen de la bergamota o la lima, de las lactonas sesquiterpénicas que provienen de plantas de la familia Asteraceae. Como ustedes pueden observar, compuestos alergenos sí se presentan mucho en fuente natural, ¿no? En cambio, en una fuente sintética es mucho más controlado porque se obtiene directamente el compuesto final, ¿no? En un vegetal, en una planta, vamos a encontrar una mezcla de compuestos, ¿no? Son muchos fitoquímicos.
Otros ejemplos de vegetales o ingredientes naturales que puedan ser, que puedan provocarnos alguna reacción, alguna irritación, son sobre todo los aceites esenciales. Por eso se recomienda que los aceites esenciales se tienen que utilizar en una concentración más baja. O, por ejemplo, el aceite de árbol de té tiene una sensibilización por oxidación. Un aceite de árnica es irritante en pieles sensibles. El aceite esencial de canela, por ejemplo, es altamente irritante por su composición, porque tienen una molécula de cinamaldehído. El aloe vera crudo puede contener aloína y por lo tanto este es un compuesto sensibilizante si es que no se llega a purificar el aloe vera, el extracto de aloe vera. Entonces, como ustedes pueden observar, los ingredientes naturales sí tienen esta característica de alergenicidad. Entonces, por lo tanto, los sintéticos suelen ser más seguros. ¿Por qué? Porque sus moléculas están diseñadas para que sean estables, para que sean inocuas, ¿no? Ejemplos, emolientes sintéticos, polímeros, acondicionadores o tensoactivos más suaves, ¿no? Ya han sido diseñadas químicamente para que tengan esos efectos y reducir esa irritación. Al ser sintético, uno ya conoce cuáles son las impurezas que se obtiene durante el proceso, cuáles son los límites, la degradación y comportamiento en matrices cosméticas. El siguiente punto son los parabenos. ¿No? También esto es un tema que causa bastante debate y también vamos a revisarlo a continuación. Como ustedes conocerán, los parabenos son un grupo de conservantes, son los más estudiados, los más utilizados a lo largo de la historia de la cosmética y también han sido los más cuestionados, ¿no? Por narrativas mediáticas. Entonces, el temor que ha surgido por los parabenos ha sido por interpretaciones erróneas en estudios in vitro. Y también pues por esta tendencia de libre de parabenos en los productos cosméticos ha impulsado ese temor a estos conservantes. Entonces, en cosmética, su evaluación toxicológica es sólida y su perfil de seguridad es uno de los mejores conservantes tradicionales. Entonces vamos a conocer un poquito sobre los parabenos como de manera introductoria. Los parabenos son ésteres de ácido hidroxibenzoico y los más utilizados son metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, ¿no? Se utiliza principalmente contra hongos y en menor medida contra las bacterias, ¿no? Son los conservantes más utilizados, son los conservantes tradicionales más utilizados, no solamente en cosmética, sino también en la industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se usan? Se usan por su amplio espectro antimicrobiano, especialmente contra los hongos, antifúngico. Tiene una gran estabilidad, ¿no? Se puede utilizar en un amplio rango de pH, aproximadamente de 4 a 8. Tiene baja incidencia de alergias comparado con otros conservantes.
son efectivos a bajas concentraciones, se pueden utilizar de 0,2 a 0,8% combinados. Tienen una óptima compatibilidad con la mayoría de los ingredientes cosméticos. En cuanto a su mecanismo de preservación, de manera resumida, de manera rápida, los parabenos penetran en la célula microbiana, alterando su membrana, la membrana de la célula, alteran y por lo tanto al alterar la membrana ya afectan los sistemas enzimáticos clave, ¿no? Y esto también inhibe el crecimiento microbiano. Entonces, al inhibir el crecimiento microbiano y al ser bastante compatible, no va a generar algún color o alguna inestabilidad en el producto. Entonces, revisando un poquito sobre la parte técnica y la evidencia científica, muchos organismos como organismos europeos, la FDA y otras agencias regulatorias han permitido su uso de los parabenos bajo concentraciones específicas, ¿no? Eso es bastante importante. Los parabenos son seguros, sí, bajo cierta concentración de uso, ¿no? También el Comité Científico de Seguridad del Consumidor ha revisado los parabenos múltiples de veces y ha concluido que sí son seguros en las concentraciones permitidas en cosmética. Por lo tanto, no hay que tenerle un temor a estos conservantes, más bien se pueden seguir utilizando. Si bien es cierto, hay un rechazo por parte comercial, ¿no? Lo que el consumidor al leer parabeno en un producto ya empieza a dudar, a tener miedo tal vez, y prefiera comprar uno libre de parabenos. Entonces, ¿cuáles son las tendencias actuales? Las tendencias actuales en cuanto a conservantes son los sistemas blends, ¿no? Que son combinaciones de varios conservantes para cubrir todo este espectro microbiológico. Ejemplos, tenemos fenoxietanol, exilglicerina, ácidos orgánicos, bencilalcohol, ácido dehidroacético, etc. Porque lo que se busca con estos sistemas es mejor espectro microbiológico, mejor estabilidad y también una mejor compatibilidad sensorial. Y bueno, también alineado con la tendencia natural, se busca conservantes naturales, ¿no? Que son bastante demandados por marketing. Y no necesariamente por desempeño, sino más que nada por un lado comercial, ¿no? Algunos ejemplos son ácidos orgánicos como ácido benzoico, sórbico, extractos con actividad antimicrobiana. ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos encontrar con este tipo de conservantes? Es que tienen alta dependencia del pH, ¿no? Si tu producto, tu fórmula no se encuentra en ese rango de pH, este ingrediente no va a hacer efecto, no va a tener el efecto conservante. Tiene menor eficacia comparado con sistemas sintéticos, ¿no? Los conservantes sintéticos son mucho más eficaces en ese lado. Los conservantes naturales necesitan de boosters, es decir, de ingredientes que le apoyen, que para tener, digamos, una eficacia o un efecto sinérgico. Los conservantes naturales tienen riesgo de variabilidad entre lotes, ¿no? Por eso es bastante importante el tema de calidad en este punto, comparar que todos los lotes sean reproducibles. Y en algunos casos mayor probabilidad de sensibilización, porque podemos encontrar alergenos dentro de estos ingredientes, de los conservantes naturales, ¿no? Y bueno,
Resumiendo, los 4 puntos que hemos visto el día de hoy, ¿no? En primer lugar, la cosmética waterless representa una oportunidad de innovación totalmente, ¿no? Porque vemos formatos nuevos. El lado, digamos, de desafío, de oportunidades, es que exige un dominio técnico en cuanto a la formulación. Los sulfatos no son necesariamente dañinos, ¿no? Porque su seguridad, la tolerancia va a depender mucho de cómo lo formules, con qué lo acompañas, con qué otros tensoactivos lo acompañas, con qué concentración tienes, el pH de la fórmula. Y bueno, el diseño del sistema tensoactivo, ¿no? Porque el sulfato no va a ir solito, tiene que ir acompañado con algunos más. Los ingredientes naturales, ¿no? Hemos revisado que la naturalidad no garantiza inocuidad, ¿no? Que tanto los ingredientes naturales como sintéticos deben evaluarse bajo criterios toxicológicos. Y finalmente hemos revisado los parabenos, que si bien es cierto, son conservantes con amplio respaldo científico regulatorio, su estimación responde más al miedo mediático que a los datos reales, ¿no? Que sí son seguros bajo las concentraciones aprobadas para cosméticos. Y eso sería todo en cuanto a esta presentación, a este free webinar. Muchas gracias a todos por su atención y su participación. Los invito ahora a que puedan aperturar sus audios para las consultas que ustedes tengan. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta de alguno de ustedes? Si podrían, por favor. Eric, una pregunta. Sí, El yodo que hay presente en la sábila también se puede considerar un elemento alérgeno. sí, eso sí es un punto bastante importante porque dentro de la extracción o la obtención del extracto de aloe vera es un elemento que sí o sí debe eliminarse, ¿no? Y si hay yodo dentro de un extracto, hay un cierto porcentaje de yodo dentro de un extracto, podríamos cuestionar la calidad de ese proveedor, de cómo ha obtenido ese extracto. Porque ya aquí impacta más en la salud del consumidor. Ok, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Venezuela. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, y muy agradecida, excelente el webinar. Yo quisiera saber cuál es el booster adecuado para utilizarse en el sistema de conservantes naturales como el benzoato y sorbato, por ejemplo. Booster, por ejemplo, se utiliza a veces la glicerina, a veces el EDTA, el EDTA tetrasódico también es considerado como un booster para ese sistema. Ok, entendido. O sea, habría que mezclarlos para diluirlos en ese tipo de solventes. O directamente en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, el EDTA tetrasódico es soluble en agua, entonces podría adicionar directamente ahí. Perfecto. Y, por ejemplo, en el caso de una loción tónico capilar, al momento de utilizar los parabenos, que serían por ejemplo, el Nifagin, Nipasol, que es el nombre que se les da aquí, no sé si sea a nivel internacional. ¿Cuál sería el pH adecuado, considerando que el más indicado es el pH 5 en el cuero cabelludo? Sí, el pH que se tiene que manejar es el pH fisiológico. Ajá. En Sí, este el caso, pH el 5, por ejemplo, el 5. Sí. Excelente,
Excelente, ok. Y con respecto a las fórmulas anhidras o waterless, si uno quisiera innovar, por ejemplo, en el exfoliante en polvo, ¿cuáles serían los parámetros a seguir? En cuanto a fórmulas de polvo, digamos, el punto crítico para esa elaboración es la mezcla y es obtener, o sea, la fórmula tiene que tener ingredientes compatibles porque al final lo que vas a hacer es mezclarlo con agua, ese exfoliante, y aplicártelo. Entonces, al mezclar con agua no debe notarse alguna incompatibilidad entre ingredientes. Ok, ¿No? De manera sí. Ajá, permíteme a ver si entiendo. La sinergia entre los ingredientes, entre ellos o de ellos con el agua. De ellos con el agua, porque de manera sólida probablemente no notes la interacción. En el medio se va a notar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna otra consulta del público? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludo de por aquí de la costa este. Mira, Erika, al principio estuviste comentando acerca de algunas de las ventajas de los productos waterless, ¿no? Y tocaste el punto de la reducción de la huella hídrica. Me gustaría saber si tú tienes alguna data dura, alguna información dura acerca de cuál es, digamos, la reducción de consumo de agua en función de la elaboración de este tipo de material. Muy, muy interesante tu pregunta, estimado. Ahora no tengo la información, pero sí podría conseguirlo y podría ahí, si deseas, ahí tienes los contactos, dejar alguna consulta y podría comentarte sobre esta información, ¿no? Lo podría revisar. Muy bien, perfecto. Pero sí es un tema que se cuestiona también con este tipo de productos. Sí, debe cuestionarse mucho, de hecho, en términos generales, en este tipo de industria, por el alto consumo de agua, ¿no? Y el impacto que tiene eso en la huella hídrica de cualquier material que estemos elaborando cuando estamos trabajando, bien sea en términos de water-based o waterless, ¿no? Así es, sí, exactamente. Bueno, gracias. Gracias a ti, igual lo tengo pendiente y te comparto esa información. Paulina, levanta la mano. ¿Alguna otra consulta? Creo que Paulina levantó la mano. Paulina, ¿puedes aperturar tu audio? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí yo te escucho. Sí, estaba hablando, saludé, perdón, y creo que no estaba abierto mi micrófono. Soy de Veracruz, México. Gracias por la invitación al webinar. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivo sería combinar un cosmético sintético, por ejemplo, minoxidil, para la caída del cabello con un extracto de romero? Bueno, ahí te comento que el minoxidil por aquí, a nivel Latinoamérica, sobre todo la comunidad andina, Sí. el minoxidil está siendo restringido para productos cosméticos, ¿no? Okay. Por eso, por un lado, el lado regulatorio. Sí. En cuanto a eficacia, el minoxidil sí tiene
está muy comprobado la eficacia que tiene, y si nosotros utilizamos un extracto también natural, en este caso, que también tiene estudios respaldados para anticaída, ayudaría muchísimo, sí potenciaría, hay una sinergia entre estos dos para este tipo de productos. Okay. Igualmente, en estas formulaciones tiene que ir acompañadas con un estudio de eficacia, ¿no? Para corroborar, para verificar cuál es el efecto que se está dando, ¿no? Y comparar, no sé, tal vez un producto minoxidil solo, el extracto de romero solo, y el tercero minoxidil más el extracto. Ok, y me llama la atención lo que comentas acerca de las restricciones. ¿A qué se deben las restricciones? Porque el minoxidil tiene muchos efectos secundarios. Ok. Y se utiliza sobre todo en productos farmacéuticos. Ya no se está utilizando en cosméticos. Cosmético, claro. Sí, recuerdo que ya nada más es producto farmacéutico, correcto. Y bueno, hablando de los extractos, entonces, si quisiera utilizar únicamente lo que es un extracto natural en el pH del cabello y, por ejemplo, para usarlo en un jabón sólido, el tipo de extracto que se recomienda, ¿cuál sería? ¿Glicerinado, hidrosoluble o soluble en agua? Perdón, o disuelto en alcohol. Me preguntabas por un producto sólido. Así es, por ejemplo, en un jabón en un shampoo sólido, perdón, en un shampoo sólido para el cabello. Si quisiera utilizar el extracto de romero, ¿cuál sería el método más eficaz para este extracto? ¿Glicerinado, Para en agua o en ese alcohol? tipo de producto, yo recomendaría que el extracto sea glicerinado. Ok, Es por la forma en cómo se va a incorporar a este formato que es sólido. así es. Sí, a mí me quedaba la duda que se utilizaba un extracto en alcohol, su evaporación iba a ser mucho más rápida. Por eso igual tenía la idea de hacerlo glicerinado. Pero entonces, me confirmas que es el mejor método. Sí, sí, para este tipo de formato sí. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última pregunta? Erika, quisiera complementar un poco la pregunta de Hermes sobre la estadística de cuánto se podría ahorrar de agua en estos procesos por la tecnología waterless. Sí, Yo tampoco tengo la data, pero si especificamos, por ejemplo, un jabón líquido para el cuerpo, que en Europa es muy usado, aquí en Latinoamérica usamos más las barras de jabón, pero por experiencia sé que ese tipo de jabones líquidos tienen por lo menos 80% de agua o hasta más. Entonces, ahí se ve la diferencia del ahorro del agua. Por ejemplo, con ese producto sería el 80%. Me atrevería a decir esa cifra para responder la pregunta de Hermes. muchas gracias. Sí, también podría, o sea, estaríamos incluyendo el porcentaje que va en la fórmula y también un porcentaje dentro de la producción, porque los equipos que se utiliza para elaborar un jabón necesitan ser calentados, y para calentar ahí circulas cierta cantidad de agua dentro de los equipos, y ahí también hay un consumo. Dentro del proceso, el agua también se evapora, y esa agua y vuelve a completar, ¿no? Como parte de esa evaporación. Entonces, ahí hay un poquito más de cantidad de agua que podríamos considerar. Y Ok, también, sí, y te también ref- miden el uso de agua del consumidor, ¿no? En el producto final. claro.
Te referís a las calderas, que hay empresas de cosméticos que usan calderas para calentar sus procesos, algunos productos. Sí, sí, las calderas, las marmitas. Ok, entiendo. Gracias, Erika. Gracias a usted por complementar la idea. Sí, si me permites un minutito para poner en contexto lo de la pregunta. Es en el sentido de que la huella hídrica implica el consumo total para producir, el consumo total de agua que está involucrada en un proceso productivo para producir, por ejemplo, 1 kilo de material waterless. Lo voy a poner en este ejemplo comparativo, que no tiene nada que ver, pero es para que más o menos tengamos una dimensión de lo que es el consumo o la huella hídrica. Para producir 1 kilo de carne, se tiene estimado que hay una huella hídrica de aproximadamente 15.000 litros de agua de consumo, ¿no? En todo lo que es digamos, la alimentación del ganado, en todo lo que tiene que ver con el lavado del ganado, el bañado, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, por ahí va más o menos orientada a la pregunta, porque sé que la industria cosmética, o sabemos porque la industria cosmética, digamos, por antonomasia, es una gran consumidora de agua a nivel global, ¿no? Y digamos que ese es uno de los retos que tiene la industria en cuanto a lo que es digamos, el tema ambiental y el tema ecológico con el cual se está orientando hoy en día, digamos, la industria en general. Sí, totalmente de acuerdo. Y me llevo también todos estos comentarios para ahí revisar el valor exacto de cuánto se está manejando realmente en la industria. Y bueno, me parece que estas han sido todas las consultas y comentarios en este espacio. Nuevamente, agradezco a todos ustedes por su atención y participación. Los invito también a que el próximo año vamos a ir teniendo cursos acerca de cosmética. Y si hay alguna otra consulta, tienen aquí los contactos para que puedan preguntar, dejar algún comentario y estaré muy atenta de responderles. Muchas gracias y eso sería todo con el free webinar de hoy. Gracias, chicos. Pasen buenas noches.